Hola, buenos días a todos. Estamos aguardando unos minutitos para arrancar, que se terminen de conectar el resto de los participantes. Unos segunditos. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Ahora sí ya estamos listos para dar inicio al encuentro de hoy. Voy a compartir la pantalla mientras les voy comentando que, bueno, el encuentro de hoy tiene por finalidad, como bien saben, presentar lo que Perú está trabajando para reglamentar su decreto ley sobre la gestión de sustancias químicas. Y el objetivo que tenemos justamente es, a ver, confírmenme, por favor, si están pudiendo ver la pantalla en modo ampliado. A ver, Sonia, vos si podés hablar. Hola Alejandra, buenos días con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Me Genial. confirmás, porfa, que puedas ver la pantalla con modo ampliado, en la presentación? Sí, Bien, perfecto. Bueno, entonces, como marco de las acciones que hacemos en LARX, como bien saben, bueno, hay muchos conectados, así que lo cuento muy brevemente. En LARX, que es el Foro de Cooperación Regulatoria de América Latina, que es una iniciativa de las asociaciones de la industria química en la región de Latinoamérica. Solemos hacer este tipo de encuentros cuando identificamos que en alguno de los países de la región hay algún tipo de avance regulatorio o propuesta de avance regulatoria.
Por eso es que en el marco de estas acciones, desde el ARCF hemos coordinado esta reunión donde los invitados estrellas son justamente el gobierno, el Ministerio de Ambiente de Perú, que nos va a estar presentando sus avances en el decreto legislativo. Y como para finalizar un poco este espacio, vamos a dejar espacio para lo que es preguntas y respuestas. Es muy importante que para preguntas y respuestas utilicen el botón en la parte, bueno, superior, inferior, depende cómo tengan configurada su pantalla, un icono que dice P y R o Q y R también puede decir. Que hagan sus preguntas ahí, de forma tal de que se las podamos ir transmitiendo después a Sonia, dado que los asistentes no van a poder abrir micrófono. Solamente en este formato que tenemos lo podemos hacer los moderadores. Entonces vamos a hacer las preguntas según el orden que van llegando en el icono de PIR. Si tienen alguna consulta respecto a algún tema de gestión de la plataforma o algún comentario que no es una pregunta, pero que es algún comentario que nos quieren hacer llegar, para eso pueden utilizar el canal del chat, que ahí también vamos a estar atentos mirando a ver qué va surgiendo. Dicho esto, no quiero robar mucho tiempo porque como les dijimos, las estrellas en este momento son el gobierno del Ministerio de Ambiente de Perú, que van a comentarnos un poquito sus avances. Así que le doy el pase a Sonia, la presento primeramente. Sonia es especialista en gestión de sustancias químicas del Ministerio de Ambiente de Perú, con más de 10 años de experiencia en el sector ambiental, desempeñando cargos en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, en el sector de minería y actualmente en el Ministerio de Ambiente. Así que muchas gracias, Sonia Farro, por sumarte. Y bueno, ahora el piso es tuyo. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por cederme la palabra. Antes de iniciar, quiero agradecer al Foro de Cooperación Regulatoria por esta invitación a Perú para que podamos compartir con ustedes un poco de los avances de nuestra reglamentación. Y bueno, también quisiera hacerles llegar el agradecimiento de nuestro director general de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú, el señor Gary Pascual, y también del director de la Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas, el señor Armando Eneque. En esta presentación estaremos compartiendo con ustedes información relevante referente al decreto legislativo 1570, que es la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas, y también vamos a centrarnos en una parte importante del proceso de reglamentación que justamente ya estamos culminando, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Alejandra. Bueno, para ponerles un poco en contexto, les comento que en el Perú, con el apoyo de CEPAL, con el apoyo de OCDE, ONUDI y PENUMA, entre los años 2003 y 2019 se han venido realizando diferentes estudios relacionados con la gestión de sustancias químicas. Y bueno, a partir de ello, con un trabajo sinérgico entre los sectores, tanto público como privado, se ha podido identificar que respecto al tema de la gestión de sustancias químicas existía un problema público que, al igual que en muchos países, había estado generando riesgos que estaban bastante asociados al manejo inadecuado de sustancias químicas y que en algunos casos también este manejo inadecuado había producido accidentes y muertes en las áreas de trabajo, ¿no? Esto considerando que existía parte de una regulación incompleta o una regulación sectorial fragmentada y que solo en algunos casos se contaba con un enfoque de gestión integral para la prevención de riesgos y peligros en el ciclo de vida de las sustancias químicas, ¿no? Como lo que sucede para los PECUA en el caso de Perú, ¿no? Ahí sí contamos con una gestión completa, ¿no? de riesgos. Incluso también hay parte de adopción del SGA, pero sin embargo hay sustancias químicas que aún no estaban o no se abarcaba todo este enfoque integral para la prevención de riesgos y peligros, ¿no? Entonces, asimismo, se identificó que si bien
existía o existe información de seguridad de las sustancias químicas, esta información de algún modo no estaba estandarizada porque, y llevaba a que la comunicación de peligros se vuelva un poco confusa y difícil de abordar, ¿no? Entonces, teníamos ese problema de que en algunos casos las personas podían identificar ciertos pictogramas, pero sin embargo no se conocía cómo es que se daba de repente el tema de las numeraciones, qué significaban ciertos gráficos. Entonces no había tanta congruencia entre todos la normativa que actualmente estaba en vigencia, ¿no? Entonces, adicional a eso, se había identificado también una ausencia de inventarios nacionales que permitan la trazabilidad de las sustancias químicas que se fabrican y que se importan en nuestro país. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Considerando estas tres deficiencias principales que se habían identificado en nuestro país, el Estado peruano en el año 2019 ya inició un proyecto bastante ambicioso para abordar justamente estos temas que tenían que se juntaban en un problema público y que estaba afectando a los sectores productivos, al público en general, y claro, también estaría afectando al ambiente y a los ecosistemas que lo están conformando, ¿no? Luego de un trabajo sinérgico entre los organismos públicos y privados, en el 2023 el Perú pudo publicar el decreto legislativo 1570, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas, y en 2024, el año pasado, mediante las resoluciones ministeriales 014 y 031-2024 del Ministerio del Ambiente, se dispuso la publicación y también una posterior notificación por la Organización Mundial del Comercio a los Estados miembros del proyecto de reglamento a fin de recibir las opiniones, sugerencias que los países que lo conforman puedan tener y puedan hacer una revisión un poco exhaustiva, considerando que ellos prácticamente son los actores principales en esta cadena comercial, ¿no? Y que de algún modo también la presencia de este reglamento podía afectar o no las actividades que ellos realizan. Entonces, por eso ha sido muy importante la participación precisamente de los estados que conforman la Organización Mundial del Comercio para que puedan emitir opiniones y sugerencias a este reglamento, ¿no? Entonces, tanto el decreto legislativo que teníamos aprobado, el 1570, como su reglamento, en conjunto tienen por finalidad proteger la salud de las personas y el ambiente a través de la adopción de medidas y mecanismos para la reducción de riesgos asociados a la gestión integral de sustancias químicas a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, contando con ello, con la participación también de diferentes entidades del gobierno, entre ellos el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo, estas entidades están aportando directamente en la ejecución y en la implementación de este reglamento en una primera etapa y posteriormente en las etapas como por ejemplo en el tema de la interoperabilidad que va a existir entre nuestros sistemas, van a estar participando organismos como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción, ¿no? Ya para fases como la supervisión y la fiscalización vamos a tener también el apoyo de SUNAFIL, de OEFA y de INDECOPI, y adicionalmente también vamos a tener la participación en todo este ciclo de las autoridades sectoriales y de los gobiernos descentralizados. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como les comenté en la diapositiva anterior, ya desde las bases del decreto legislativo 1570, se promueve la implementación de 4 mecanismos para la gestión de sustancias químicas. Los 2 primeros mecanismos están relacionados, el primero a la adopción obligatoria del sistema globalmente armonizado, el segundo mecanismo a la implementación de un registro nacional de sustancias químicas que se fabrican y que se importan en el país, que realmente estos 2 mecanismos van a ser procesos de acción conjunta donde el registro nacional
de Sustancias Químicas, que es el segundo mecanismo, va a depender directamente de la implementación del SGA. Más adelante les voy a ir explicando cómo es que se va a dar esta sinergia. Y bueno, es así que para el primer mecanismo relacionado a la adopción del SGA en el país, se han identificado dos ventajas principales. La primera, que está relacionada a la estandarización de la comunicación de peligros de las sustancias químicas a nivel nacional, para lo cual el país ha visto adecuado la adopción del SGA a partir de la sexta edición para los procesos de clasificación, etiquetado y elaboración de fichas de datos de seguridad. Asimismo, en el cuerpo del reglamento se han estandarizado las definiciones, adoptando aquellas empleadas a nivel internacional relacionadas a sustancias y mezclas. Todo esto realmente nos va a resultar en una segunda ventaja, toda vez que justamente esta estandarización permitirá a los fabricantes reducir los tiempos y los requisitos para la exportación de las sustancias químicas que se estarían fabricando en nuestro país, confiriendo también a los productos nacionales una mayor competitividad a nivel internacional, ¿no? Y bueno, por su parte, el segundo mecanismo, que está relacionado a la implementación del Registro Nacional de Sustancias Químicas Peligrosas en el país, se han identificado también dos ventajas principales. La primera, que se podrá contar con información de las sustancias químicas peligrosas que se fabrican y se importan en el país, así como una distribución territorial a nivel nacional, ¿no? Vamos a poder identificar dónde están los principales almacenes. De esa manera también el Estado va a poder gestionar los riesgos a fin de identificar aquellas zonas donde tal vez hasta se podría implementar nuevos puntos de bomberos, tal vez, ¿no? Puntos de emergencia para que se puedan atender ciertos accidentes que podrían ocurrir, ¿no? Entonces, conociendo estos puntos, se puede abordar de una manera, o bueno, de mejor manera cualquier tipo de riesgo que esté o pueda estar relacionada a las sustancias químicas. Y bueno, la segunda ventaja es que justamente lo que les indicaba, ¿no? Como con la información que se puede obtener, esto nos va a servir para la toma de decisiones estratégicas nacionales para la gestión de sustancias químicas. Asimismo, es importante indicar que el RENAS estará alojado en el CINIA, que tiene carácter declarativo y también por mecanismos de interoperabilidad presentará información de registros existentes que facilitará también a los administrados el proceso de reporte anual, ¿no? Entonces, ya una vez que los administrados puedan ingresar al RENAS, van a poder verificar que ahí puede haber información de la misma SUNAT, tal vez de los registros que podrían tener en el SIGIA, alguna información de Produce, que también les va a facilitar a fin de que no estén llenando nuevamente cierta información, ¿no? Luego de eso, tenemos el tercer mecanismo, que corresponde a la aplicación de medidas específicas para la reducción y manejo de riesgos asociados a las sustancias químicas, pero solamente de aquellas identificadas como cancerígenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción y peligrosas para el ambiente. Estas medidas específicas van a ser aplicables por los titulares de actividades productivas, extractivas y de servicio, cuyos proyectos de inversión se encuentran enmarcados en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, o Instrumento de Gestión Ambiental complementario al CIA, y de la normativa ambiental sectorial en materia ambiental, ¿no? Estas medidas específicas van a ser elaboradas y aplicadas a partir de los lineamientos. Es un documento que el Ministerio del Ambiente va a estar publicando, que se denomina lineamientos para el establecimiento de medidas específicas para la reducción y manejo de riesgos para la salud y el ambiente, ¿no? Para ello, el Ministerio del Ambiente va a contar con un año desde la entrada en vigencia del reglamento para que puedan estar disponibles estos nuevos lineamientos. Y bueno, ahí tenemos tres mecanismos, y el cuarto mecanismo se trata de las evaluaciones de riesgos para la salud y el ambiente, las cuales serán elaboradas por los fabricantes y los importadores de sustancias químicas priorizadas, de sustancias nuevas y sustancias nuevas contenidas en mezclas. Para ello, el Ministerio de Salud
también con un plazo de 1 año, va a publicar mediante decreto supremo los lineamientos para la elaboración de evaluaciones de riesgos de las sustancias químicas para la salud y el ambiente, y estarán a disposición también durante el proceso de formulación. También se va a solicitar a los fabricantes o importadores puedan opinar respecto a este documento antes de su publicación. Entonces, con la implementación de estos 4 mecanismos, el Perú va a generar beneficios como la comunicación efectiva de los peligros intrínsecos de las sustancias químicas, que se va a ver reflejado en la reducción de los accidentes de trabajo, que a su vez también va a traer consigo la protección de la salud humana y el ambiente. Y finalmente, todo esto en conjunto va a generar competitividad y acceso de nuestros productos a nivel internacional. Entonces, hasta ahí tenemos la parte de decreto legislativo y una vista general de cómo está quedando el reglamento. A continuación, en la siguiente diapositiva, les quiero comentar que sobre la base de justamente las sugerencias y los comentarios que se han recibido de nivel nacional e internacional, que se han recogido hasta el 27 de octubre del 2024, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con diferentes entidades del sector público y privado, ha trabajado una versión del reglamento que ya está recogiendo y está abordando las principales preocupaciones y de algún modo también simplifica los procesos propuestos en la versión publicada del 2024, ¿no? Producto de este trabajo coordinado tenemos justamente esta lámina en el cual estamos desarrollando los 4 mecanismos en una línea de tiempo. Entonces, para este caso sí necesito que presten atención a los colores para poder ir relatándoles cómo va a ir funcionando, ¿no? Entonces, con eso empezamos con el color rojo y en el camino vamos a ir viendo las flechas verdes. Entonces, en esta línea de tiempo vamos a iniciar justamente con la publicación del reglamento en el Diario Oficial del Peruano, y a partir de ello, y considerando que actualmente en el país contamos con una normativa nacional respecto a los procedimientos técnicos, vamos a tener después de la publicación un plazo de 6 meses para que el reglamento recién entre en vigencia. Entonces, tenemos publicación 6 meses. Entonces, luego de eso es importante indicar que como parte de este reglamento vamos a contar con un listado de clasificación anticipada de peligros de las sustancias químicas. Este documento es el anexo 3 actualmente, y este listado se está configurando como la referencia mínima, pero no limitativa, de la clasificación de las sustancias químicas, y está tomando como base listados internacionales y otras fuentes oficiales, ¿no? Actualmente, en la versión que vamos a publicar, estamos tomando de referencia el inventario de la Unión Europea de la versión de diciembre del 2023. Posteriormente vamos a estar haciendo actualizaciones y este listado de clasificación anticipada se va a ir actualizando cada 2 años. Entonces, continuando. A partir de la entrada en vigencia del reglamento y hasta el 31 de junio del 2027, los fabricantes y los importadores van a remitir al MINAN información de las sustancias químicas que se fabrican y que se importan y las cantidades del año anterior. ¿Para qué? Esta información a nosotros como Ministerio del Ambiente nos va a permitir elaborar una línea base de información de sustancias químicas para estimar un umbral. Justamente este umbral ha sido algo bastante reclamado por todos los sectores, que nos decían hay que tomar un umbral. Nosotros hicimos la práctica de poder hacer un cálculo, un estimado con la información que nos brindaba Cámara de Comercio, el Ministerio de Producción y también SUNAT. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que tal vez la información que nosotros podíamos recopilar de estas instituciones tal vez no podrían ser muy ajustadas a la necesidad que teníamos. Toda vez que, por ejemplo, en el caso de SUNAT, ellos nos entregaban información, pero en esta información teníamos también datos de aquellas sustancias que estaban excluidas de nuestro decreto legislativo. Entonces, como que había cierto sesgo, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue que mejor
como parte justamente de la implementación y de la adecuación, íbamos a ver el tema del umbral, ¿no? Entonces, como les indicaba, esta información que ustedes nos estarían remitiendo o que los administrados nos estarían remitiendo nos va a permitir elaborar una línea base de información de sustancias químicas para estimar este umbral que les iba comentando, que va a ser el más adecuado para la exigibilidad de aprobación de clasificación de peligros, etiquetas, fichas de datos de seguridad, y también va a ser un umbral para el reporte del RENAS. Sin perjuicio de ello, aquellas sustancias que estarían por debajo del umbral no significa que van a dejar de clasificar o de etiquetar o de elaborar las fichas de datos de seguridad, simplemente que ya no van a pasar por el proceso de aprobación o por el mismo reporte al RENAS, ¿no? Entonces, de todas maneras, los fabricantes y los importadores van a tener la obligación de contar con sus fichas de seguridad, de tener etiquetas para sus sustancias y que estén disponibles, ¿no?, para los usuarios. Solamente que ya no van a pasar a todo el proceso de aprobación. Ahora, el proceso de aprobación también ha cambiado totalmente de la versión anterior. En la versión anterior, de aquellas personas que han tenido la oportunidad de poder revisar el documento, nosotros pedíamos que nos envíen un expediente por cada sustancia química y nosotros íbamos a hacer una aprobación, ¿no? Pero actualmente ya no es así y les voy a ir comentando después. Bueno, volviendo al umbral. Entonces, este umbral va a ser publicado mediante una resolución ministerial durante el segundo semestre del 2027. Entonces, teniendo nuestro umbral en el 2027, vamos a pasar por el proceso de adecuación que empieza el 1 de enero del 2028 y va a culminar el 30 de septiembre del 2031. Durante este periodo, la comercialización de sustancias químicas no se encuentra restringida. También se está colocando ese punto porque hemos tenido bastantes consultas de ¿y qué va a pasar mientras me están aprobando o mientras están revisando mis expedientes? Entonces hemos dejado muy establecido en el documento de que no va a existir ningún tipo de restricción. Sin embargo, los fabricantes y los importadores durante este periodo van a iniciar un proceso de comunicación o notificación al Ministerio del Ambiente de la clasificación de peligros, de sus etiquetas y de las fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas que están actualmente gestionando, ¿no? Esta comunicación se va a realizar considerando los siguientes plazos, y para eso ahí sí vamos a ver las flechas verdes. En la primera flecha vamos a empezar a partir del 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2028 y vamos a iniciar con las sustancias peligrosas con clasificación igual a la establecida en el listado de clasificación anticipada, el listado que les indiqué, que les dije que va a salir justamente con la publicación del reglamento y va a ser el anexo 3, es el listado. Entonces, todas aquellas sustancias peligrosas con clasificación igual a las que ya se estableció en ese listado van a iniciar comunicando al Ministerio del Ambiente justamente el tema de la clasificación, fichas de seguridad y las etiquetas, ¿no? Culminado este plazo, el Ministerio del Ambiente va a tener justamente 3 meses para que pueda aprobar la clasificación de peligros de todas las sustancias que los fabricantes e importadores nos han remitido durante este periodo, ¿no? Durante estos 9 meses del 2028. Entonces, culminado este plazo, se aprueba las clasificaciones a través de una resolución ministerial. Esta resolución ministerial, de acuerdo al decreto legislativo, necesita de la opinión técnica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, esta resolución ministerial va a considerar, y esto es la parte importante para ustedes, va a considerar toda la información que los fabricantes y los importadores nos remitan en estos 9 meses, independientemente de la clasificación que puedan tener, porque podrían tener clasificaciones diferenciadas. Nosotros vamos a incluir esas clasificaciones dentro de esa resolución ministerial. Luego de ello, los fabricantes y los importadores van a tener 6 meses para agotar el stock de etiquetas y contar con una nueva etiqueta y fichas de datos en circulación. Ahora,
nosotros estamos colocando 6 meses a partir de la resolución ministerial, pero recuerden que ustedes ya, bueno, los fabricantes o importadores ya podrían ir implementando las fichas, las etiquetas de sus sustancias desde que empieza la vigencia de este reglamento. Entonces, porque no van a necesitar realmente una aprobación o un pronunciamiento de la entidad para que recién puedan aplicar estas etiquetas, ¿no? Entonces, ya desde el inicio pueden ir aplicando y simplemente cuando estén durante el periodo de adecuación, cuando les corresponde el periodo de adecuación, simplemente remiten al Ministerio del Ambiente la información con la que ya cuentan. Siempre y cuando esa información ya esté adoptando el SGA, en cualquiera de las versiones, ya hay especificaciones dentro del mismo reglamento de cómo podrían aplicar cualquiera de las versiones que consideren, ¿no? En algunos momentos nos preguntaron, pero ¿y por qué estamos tomando tantas versiones? Realmente, después de un análisis técnico y legal, se ha llegado a la conclusión de que necesitábamos emplear varias versiones toda vez que tenemos fabricantes en el país que exportan ciertas sustancias químicas a la Unión Europea y actualmente la Unión Europea está usando la versión número 7. Entonces, nosotros en la versión anterior decíamos vamos a adoptar la 6ª edición. Entonces, estábamos generando una limitación para aquellos exportadores, toda vez que les estábamos obligando a tener la versión 6 y adicionalmente para que puedan exportar, les estábamos generando un inconveniente, ¿no? Entonces, la idea era, después de hacer el análisis, es que puedan utilizar en nuestro país las mismas etiquetas, no generen un mayor gasto en producción de etiquetas, en producción de fichas de datos de seguridad, uno para el país y otro para exportar. Entonces, con uno mismo ya estarían cumpliendo también para nuestro país, ¿no? Hay ciertas especificaciones dentro del reglamento para que ya puedan aplicar y incluso estamos colocando el anexo 1 y el anexo 2, que son cuadros comparativos entre cada una de las versiones. Entonces, de repente las codificaciones podrían cambiar entre una versión y otra, y justamente esos 2 anexos van a facilitar justamente a los fabricantes y a los importadores para que puedan aplicar cualquiera de las versiones entre la 6ª y la 10ª actualmente vigentes, ¿no? para nuestro país. Entonces, volviendo nuevamente a nuestras líneas, luego, a partir del 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2029, también tenemos 9 meses, los fabricantes y los importadores van a comunicar al Ministerio del Ambiente información de fichas, de etiquetas, de las sustancias peligrosas con clasificación diferente a lo establecido en la lista. Igual que en el caso anterior, todas las sustancias que el fabricante y los importadores nos vayan a proveer en este periodo, se va a incluir en una resolución ministerial, y esta resolución ministerial va a contar con la información del 2028 y también las del 2029, ¿no? Igual van a tener 6 meses adicionales para que puedan implementar las nuevas etiquetas y las fichas de datos de seguridad. Luego de esto, a partir del 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2030, ya comunican las sustancias químicas peligrosas que no se encuentran en el listado de clasificación anticipada, y finalmente, a partir del 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2021, ya ingresan la comunicación de información de aquellas sustancias químicas no peligrosas, ¿no? Entonces, va a ir con la implementación y el proceso de adecuación va a ser gradual también, ¿no? 2028 empezamos con iguales al listado, 2029 diferente al listado, 2030 no incluidas en el listado, 2031 las sustancias no peligrosas. Entonces, aquí sí quería decirles que si bien los fabricantes y los importadores van a tener
periodos de 9 meses para que vayan realizando la comunicación. Excepcionalmente, estos fabricantes o importadores podrían presentar información fuera de plazo con un debido sustento y siempre que no supere el tiempo de adecuación. Pero esta solicitud tiene que estar sustentada con, por ejemplo, puede suceder que un fabricante o un importador le tocaba reportar, le tocaba comunicar información en el 2028, recién empiece a tener producción en el 2030. Entonces, como en el 2028 no tenía esa sustancia, pero en el 2030 sí, entonces en el 2030 nos puede enviar un documento y nos dice, Minan, por si acaso recién estoy fabricando. Y ya puede remitirnos su información, ¿no? Eso sería un caso en el cual los fabricantes o importadores podrían presentar información fuera del plazo que se está estableciendo, ¿no? Finalizado ya el proceso o el periodo de adecuación del 30 de septiembre del 2031, el MINAM publicará la resolución ministerial que va a contener todas las sustancias químicas que se han comunicado por fabricantes e importadores durante el periodo de adecuación. Todas estas sustancias contenidas en esta resolución ministerial van a ser denominadas sustancias químicas preexistentes. Entonces, posterior a ello, ya a partir del 1 de enero del 2032, las sustancias que no han sido comunicadas a la autoridad durante este periodo de adecuación, que no se encuentran en la resolución ministerial, van a ser consideradas sustancias químicas nuevas. Independientemente si están en circulación en el país, van a ser consideradas como tales, como nuevas. Entonces, para el caso ya de estas sustancias químicas nuevas, ya se iniciaría la primera restricción, ¿no? Puesto que van a tener que realizar la comunicación del cumplimiento de clasificar, etiquetar y elaborar las fichas de datos de seguridad previo a la comercialización. Lógicamente que el incumplimiento de ello también tiene un tema de sanciones, ¿no? Justamente también escuchando un poco los comentarios y las sugerencias de las entidades, es que se ha optado también por ampliar el plazo que inicialmente se estaba dando, ¿no? Porque en el plazo inicial nosotros decíamos que solamente íbamos a tener 4 años y de ahí ya empezábamos, ¿no? Y sin perjuicio de ello, estábamos pasando por un procedimiento administrativo que era bastante, tomaba bastante tiempo y también le tomaba bastantes recursos a los fabricantes y a los importadores, ¿no? Bueno, ya, quería indicarles como ese mismo año estamos empezando con el tema de supervisión, fiscalización y también temas de sanciones. Adicionalmente, quería comentarles que, que a los 10 años de entrada en vigencia del reglamento, se estaría también iniciando la comunicación de información de los polímeros. En la versión anterior, nosotros indicábamos que toda la información y el proceso de aprobación de los polímeros también iban a iniciar conjuntamente con todas las sustancias, ¿no? Pero se ha visto adecuado poder solicitar la información de estas sustancias a partir de los 10 años de entrada en vigencia del reglamento. Entonces ya ahí recién los fabricantes e importadores nos estarían entregando fichas de datos de seguridad, las clasificaciones y las etiquetas de los polímeros. Ahora, hay un tema aquí. Lo que les venía explicando del tema de adecuación está relacionado a aquellas sustancias químicas de competencia del MINAM. Para el caso de aquellas sustancias que actualmente requieren de autorización del Ministerio de Salud, la aprobación de la clasificación, el etiquetado y fichas de datos, como bien dice el decreto legislativo 1570, va a formar parte de su procedimiento de autorización y para ello el Ministerio de Salud va a estar actualizando los procedimientos correspondientes para poder ampliar los requisitos que actualmente solicita a sus administrados, ¿no? Donde ya se estaría incluyendo el tema de las etiquetas y el tema de las fichas de datos de seguridad.
que el ministerio va a requerir justamente para que, como parte del proceso de autorización, también puedan revisar estas fichas de seguridad y las etiquetas. Hasta ahí llegamos con lo rojo y con el verde. Ahora vamos a pasar a ver todo lo que es azul, que está relacionado al Registro Nacional de Sustancias Químicas. Entonces, desde la publicación del reglamento, el Ministerio del Ambiente iniciará las acciones para el desarrollo y puesta en marcha del RENASC hasta el 31 de diciembre del 2027. Este proceso incluye la habilitación de los mecanismos de interoperabilidad entre los registros existentes de sustancias químicas y la información de sustancias químicas peligrosas que han sido comunicadas durante el proceso de adecuación que hemos pasado hace un momento, ¿no? Entonces, justamente lo que les decía en la diapositiva anterior es que el tema de la implementación del SGA con el RENASC van a trabajar sinérgicamente. Entonces, la información que entra en la parte de adecuación también va a ser vista, va a estar disponible como parte del Registro Nacional de Sustancias Químicas, ¿no? Y esto, bueno, es también una respuesta a la necesidad nacional de contar con un registro que integre la información contenida en los diversos registros sectoriales existentes y que también no esté generando una sobrecarga administrativa para los fabricantes e importadores, quienes finalmente van a ser los principales actores para poner en marcha todos estos procesos, ¿no? Posterior a ello, el Registro Nacional tendrá un periodo de prueba de 9 meses, donde el Ministerio del Ambiente va a poder invitar a algunos fabricantes e importadores a que puedan reportar cierta información para nosotros también poder hacer correcciones, ajustes al sistema que se podrían presentar ya con el uso, ¿no? de la plataforma. Entonces, la idea es que el momento que ya entre en vigencia el Registro Nacional de manera oficial, ya no contemos con problemas que en el uso, en la parte operativa de la plataforma, ¿no? Bueno, después de este proceso, que va a ser la marcha blanca, vamos a tener el reporte oficial ya al RENASC, que va a iniciar el 1 de enero del 2029, y los fabricantes e importadores reportarán a este registro los datos de cantidades de sustancias químicas que han sido fabricadas e importadas el año anterior al reporte. Los reportes se van a realizar entre el 1 de enero y el 31 de marzo de todos los años, y se va a hacer también de manera progresiva, ¿no? A partir del 2029 se va a trabajar con aquellas sustancias peligrosas con clasificación igual a la establecida en el listado. A partir del 2030, sustancias peligrosas con clasificación diferente al listado. A partir del 2030, las sustancias peligrosas que no se encuentran en el listado de clasificación. Y a partir del 2032 ya estaríamos empezando a hacer el trabajo conjunto, ¿no? Ya sería para todas las sustancias químicas peligrosas que se estén fabricando o importando en el RENASC, en el país, perdón. Es importante recordarles que en algún momento les estaba hablando de un umbral. Entonces, no todos los fabricantes y los importadores van a tener que reportar, sino aquellos que superen ese umbral, ¿no? Entonces, a partir del 2029, aquellos que superen el umbral o que estén justo en el umbral ya tendrían que estar reportando a este registro nacional, ¿no? Es importante indicarles también que para el reporte en el RENASC, el importador va a poder optar con contar con un representante exclusivo del exterior, a fin de que pueda este representante reportar información confidencial a la que tal vez el importador no tenga acceso, ¿no? Este representante exclusivo va a ser una persona natural o jurídica residente o no de nuestro país y designado de mutuo acuerdo entre el importador y el fabricante que está ubicado en el exterior. Es facultativo, la adopción de este representante exclusivo es facultativo, es posible que tal vez el importador no lo requiera, entonces no es obligatorio como en el documento anterior que teníamos, daba la impresión que era obligatorio. Hicimos una corrección también de nuestra redacción para que se pueda entender de que es facultativo, que es solo
si el importador lo requiere. No es para todos los casos, porque como les indicaba, es posible que el mismo importador ya cuente con toda la información que se va a requerir y no necesita tener este actor, ¿no?, como parte de su proceso. Entonces, es así que para el 2032 se podrá contar con un primer inventario completo ya de las sustancias químicas peligrosas que se han fabricado hasta el 2031 en nuestro país, que se han fabricado, que se han importado en nuestro país hasta el 2031. Entonces, con esto cerramos RENAS y nos pasamos al color naranja. Y a partir del 2032, como ya se contaría con la clasificación de los peligros de las sustancias que se importan y se fabrican a nivel nacional, a partir de ello ya los titulares de las actividades productivas, extractivas y de servicios cuyos proyectos de inversión se encuentran en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y de la normativa ambiental correspondiente, y que a su vez contemplan el uso de sustancias químicas identificadas como cancerígenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción y peligrosas para el ambiente, como parte de los procesos que dentro del proyecto puedan tener. Estos titulares van a ser responsables de implementar medidas específicas para la reducción y el manejo de riesgos de las sustancias químicas, ¿no? En ese sentido, la aplicación de las medidas específicas se va a efectuar a partir del 1 de enero del 2032 para el caso de los proyectos nuevos, y a partir del 2033 se va a iniciar la solicitud de actualización de los instrumentos de gestión ambiental preventivos o correctivos de aquellas actividades económicas que se encuentran actualmente ejecutándose, ¿no? Justamente para ya la aplicación de las medidas específicas, al año de aprobado el reglamento, el Ministerio del Ambiente va a publicar el instrumento denominado Lineamientos para la aplicación de medidas específicas para la reducción y manejo de riesgo para la salud y el ambiente de las sustancias químicas. Y vamos a pasar ahora al cuarto mecanismo, que es el color morado, que está relacionado a las evaluaciones de riesgos. Y en este punto, con la información que se ha ido recabando como parte del proceso de adecuación, así como los reportes del RENAS, a partir del 2032 se va a iniciar un proceso de priorización de sustancias químicas, siguiendo una metodología que el Ministerio del Ambiente va a aprobar a más tardar al 5º año de entrada en vigencia del reglamento, ¿no? La importancia de esta metodología que sea aprobada también es buscar una estandarización, ¿no? Para que de algún modo tampoco quede o pueda generar suspicacia dentro de los fabricantes y de los importadores nacionales respecto a cómo es que se ha elegido o se ha dado priorización a ciertas sustancias y a otros no, ¿no? Entonces, para que de repente no vayan a creer que el Ministerio del Ambiente tal vez esté en contra de ellos y que por eso se les está pidiendo, ¿no? Entonces, justamente para evitar todo esto es que vamos a aprobar una metodología en el cual se va a poder mostrar la trazabilidad y los criterios con los cuales se ha podido priorizar ciertas sustancias a nivel nacional, ¿no? Entonces, sobre la base de esto, ya las sustancias que resulten priorizadas van a ser publicadas mediante resolución ministerial a partir del 2033, a fin de que los fabricantes y los importadores inicien la elaboración de las evaluaciones de riesgos sobre la base justamente de también otro instrumento, los lineamientos para la elaboración de evaluaciones de riesgos, que va a ser publicado por el MINSA. Las evaluaciones de riesgos van a poder ser elaboradas de manera individual y también por agrupación. Va a depender bastante de lo que requiera o cómo se siente a gusto el fabricante o el importador, ¿no? Y para ello, para este proceso de elaboración, van a tener un plazo máximo de 24 meses. Aquí también hicimos una extensión del plazo porque anteriormente estábamos indicando de que iban a ser 18 meses y también en atención a las sugerencias se ha ampliado a 24 meses, ¿no? Posterior a la presentación de las evaluaciones de riesgo, el Ministerio de Salud va a tener también un plazo de 75 días para la aprobación del documento, en caso corresponda, con la opinión técnica favorable del Ministerio del Ambiente.
Entonces, luego tenemos solamente la última flecha. Actualmente nos encontramos en proceso de conformación de la Comisión Multisectorial para la Gestión de Sustancias Químicas, donde van a participar actores del sector público, privado y también académico. Esta comisión, que está justamente en Corfucsia, una vez que los fabricantes o importadores presenten ya las evaluaciones de riesgos, van a poder tener acceso a parte de la información de los datos abiertos, a la parte de información de las evaluaciones. Vamos a tener como parte de la presentación de las evaluaciones de riesgos un resumen ejecutivo en el cual se va a desarrollar cierta información a fin de que también se pueda cuidar los datos confidenciales que las empresas puedan remitir como parte de las evaluaciones de riesgos, ¿no? Entonces, van a tener acceso a este resumen ejecutivo, también van a poder tener acceso a parte de la información de datos abiertos del RENAS, y también información de los convenios internacionales en materia de sustancias químicas y desechos, lo cual de algún modo va a facilitar justamente la elaboración de propuestas y tomas de decisiones orientadas a minimizar riesgos y también estableciendo ciertas prioridades y medidas de control adecuadas a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta comisión multisectorial va a tener la tarea de, sobre la base de toda la información que se le pueda proveer, puedan hacer una revisión exhaustiva y puedan presentar ante el Ministerio del Ambiente una propuesta tal vez de gestión, o en algunos casos tal vez una propuesta de restricción o prohibición de algún tipo de sustancia química. Y este informe va a ser evaluado y también conversado con los sectores que estarían involucrados y también con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver la factibilidad o no de la aplicación de estrategias o en algunos casos restricciones y prohibiciones a nivel nacional. Pero esto va a ser como último paso. No va a ser como se entendía en el documento anterior, de que de repente podría ser como una primera etapa o una segunda etapa. No, este va a ser después de que ya hemos pasado por todo el proceso de implementación de los 4 mecanismos, recién se estaría evaluando la posibilidad de poder hacer una restricción o una prohibición solo en caso de que podría corresponder, ¿no? Y bueno, y con esto culmino la presentación de esta nueva versión del reglamento, donde ya el Perú está considerando los aportes y las recomendaciones que nos han remitido, que en resumen se ha mejorado la parte de la estandarización de las definiciones, la adopción del SGA desde la 6ª edición. Se está incluyendo la creación de una línea base de sustancias químicas que va a dar paso a un umbral de exigibilidad de la aprobación de clasificación y también del reporte en RENAS. También vamos a tener un proceso de adecuación del SGA, la aprobación de clasificaciones de peligros a través de una resolución ministerial con la información que importadores y fabricantes nos remitan, donde estamos eliminando totalmente el tema al menos por la parte del Ministerio del Ambiente, eliminando los procedimientos administrativos, ¿no? Que anteriormente realmente era un cuello de botella. Y bueno, hay otras novedades ahí que ya les fui comentando en las láminas anteriores. Agradezco amablemente su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, creo que tenemos un montón de preguntas. Vamos a tratar de abarcar todas las que podamos. Te invito, Sonia, que también abras el panel de preguntas y respuestas para que puedas ir viendo las preguntas. Y voy a comenzar por la primera. Voy a tratar de mantener el orden. em, que es de Sonia Enríquez, que dice que en oficios se ha emitido Digesa, en oficios que ha emitido Digesa, ha informado que la ficha de datos de seguridad debe estar elaborada de acuerdo a la 6ª versión del SGA. Pero por favor, ¿pueden confirmar si la ficha de seguridad está elaborada conforme a la 9ª versión del SGA? ¿Sería rechazada? Esto no está claro. Creo que eso lo respondiste, pero por las dudas quizás reforzar estaría bueno. Claro, sí. Aquí hay un tema y es como para ver cómo va a ir el camino después. El decreto legislativo ha sido aprobado en
mayo del 2023. Y el documento, el 031 del Ministerio de Salud, ha sido aprobado en diciembre del 2023. Entonces, cuando ellos sacaron justamente esta norma, todavía el reglamento estaba en proceso de elaboración. Entonces, habían cosas que todavía no se habían considerado, ¿no? Dentro de este decreto supremo, el 031 del Ministerio de Salud. Entonces, como les había comentado, una vez que ya se apruebe el reglamento, el Ministerio de Salud va a tener que hacer una actualización de sus procedimientos donde va a incluir justamente el tema de las fichas de datos de seguridad, de las etiquetas, conforme a las versiones que se están adoptando dentro del reglamento, ¿no? Del reglamento de sustancias químicas. Entonces, después de la aprobación, vamos a esperar un tiempo para que el Ministerio de Salud pueda hacer una actualización de TUPAs, de procedimientos que están relacionados justamente a sus procedimientos, a sus procesos de autorización. Perfecto, muchas gracias. Y también como para confirmar, se aprobaría tanto una ficha de seguridad elaborada en la sexta versión como en la novena, ¿verdad? Realmente eso es lo que se busca. Ok, bien. Otra pregunta es si se tienen planeadas capacitaciones tanto para funcionarios como al público en general en el etiquetado LSGA. Sí, tenemos, hay una parte en nuestro reglamento que especifica de que el Ministerio del Ambiente se está comprometiendo que a partir de la entrada en vigencia hasta que se culmine el proceso de adecuación, o sea, hasta el 30 de septiembre del 2031, vamos a tener un espacio para capacitaciones anuales, ¿no? Donde va a entrar no solamente capacitaciones para los fabricantes y los importadores, también vamos a tener capacitaciones mismas para academia también, para público en general, para que también puedan identificar y poder entender qué significan los pictogramas, que puedan ver en algún sitio, ¿no? En alguna fábrica, o incluso en algún área de trabajo, ¿no? Entonces, la idea es poder abarcar hasta el 2031 un espacio donde todos los usuarios de sustancias químicas a nivel nacional puedan adecuarse, puedan también entender un poco cómo es la aplicación y también, ¿por qué no para las personas comunes y corrientes que tal vez estamos caminando por ahí, podamos ver un pictograma y podamos saber qué significa? Muy bien, gracias. Otra consulta es respecto a la conformación de la estructura gubernamental que va a atender los cambios que surgen a partir de este decreto. Si se considera incrementar los recursos humanos del sector gubernamental para la atención del RENASC y de los demás instrumentos que coayudarán en la aplicación de la misma. Sí, realmente esto se ha ido conversando con los sectores, precisamente como parte de los programas operativos institucionales, se estaría incluyendo ciertas actividades que están enmarcadas tanto en el decreto legislativo como en el reglamento, y sobre la base de ellos se puede solicitar incremento financiero para cada una de las instituciones, ¿no? Haciendo lógicamente el sustento adecuado. Muchas gracias. Otra consulta es si este reglamento aplica a productos finales, productos de consumo, artículos o únicamente para sustancias químicas y mezclas. En realidad aplica para sustancias químicas y mezclas. Tenemos ciertas exclusiones, por ejemplo, tenemos productos finales como aquellos alimentarios, cosméticos, farmacéuticos que están excluidas, pero sí les invitaría a que el detalle tal vez lo puedan ver en el decreto legislativo en el 1570, en el artículo 3 están justamente las exclusiones, pero sí, se va a incluir, se está incluyendo el tema de sustancias y mezclas, pero de aquellas que no están excluidas. Y ahí también dentro de las exclusiones tenemos sustancias en artículos, ¿no? Sustancias en investigación, entre otras. Muchas gracias. Otra consulta es cuál es la fecha base para la notificación al RENASC. ¿Sería el año anterior? El RENAS empezaría en el 2029,
pero nos estarían remitiendo, como vamos a solicitar información entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2029, vamos a solicitar información del año anterior. Y así se va a ir repitiendo todos los años, ¿no? Cuando toque reportar en el 2029, me vas a reportar información del 2028, del 2030, 2029, ¿no? Así como yendo para atrás. Perfecto. Otra consulta es si el proceso de registro de RENASC solo aplicaría a sustancias químicas puras. En realidad, para el tema de RENASC vamos a tener dos fases, una para sustancias, para mezclas, y otra para sustancias, ¿no? En el caso de las mezclas, lo que nosotros estamos viendo, también por el tema de confidencialidad, es que nos van a tener que reportar información de sustancias contenidas en mezclas, pero no por cada mezcla, sino vamos a solicitar de la sustancia A la cantidad total en todas sus mezclas, ¿no? No vamos a pedir por cada mezcla cuánto tiene, cuál es el porcentaje, no, sino si tienes 10 mezclas, cuánto hay en todo, ¿no? También como para que de repente no vaya a entrar la sustancia que se quiera inferir con los datos cuál es la fórmula de la sustancia, ¿no? De las mezclas, perdón. Muy bien. Y si por favor puedes repetir la lista de clasificación anticipada inicial, si va a quedar si está referenciado en base a qué. Ok, en esta primera versión que se va a aprobar, que esperamos que esté aprobada ya para junio o a más tardar julio, vamos a tener la versión de la lista estandarizada de la Unión Europea de la versión de diciembre del 2023. Posteriormente vamos a estar haciendo actualizaciones cada 2 años, pero es posible que esta lista sea modificada antes de los 2 años, de repente al año, toda vez que actualmente ya en la información que hay de la Unión Europea ya tenemos incluso versiones del 2025, ¿no? Entonces, es posible que la actualización que se pueda hacer vaya a ser bastante pronto. Perfecto. ¿Se van a excluir los aditivos alimentarios conforme al SGA? Sí, correcto. Como parte de producto terminado se está excluyendo los aditivos alimentarios, los cosméticos y farmacéuticos. Perfecto. Otra consulta es en relación a la aplicación del tercer mecanismo presentado sobre el manejo de riesgos. Se menciona su aplicación a cancerígenos, tóxicos, peligrosos, etc. ¿Cómo se identifican dichas sustancias? ¿Qué listado de referencias se adopta? Justamente, como les comenté, estos mecanismos van a ser aplicados a partir del 2032, ¿no? Entonces, para ello, como les comenté anteriormente, vamos a tener un periodo de adecuación donde vamos a ir recepcionando información, ¿no? Entonces, se entendería que las sustancias químicas para el 2032 ya tendrían una clasificación del SGA, ¿no? Entonces, esa clasificación ya puede ser tomada como referencia para poder aplicar medidas específicas, contando con que para ese año, como ya tiene clasificación, también va a tener información de fichas de datos de seguridad de esas sustancias, bueno, esos 4 tipos de sustancias, ¿no? Las cancerígenas, tóxicas para la reproducción y peligrosas para el ambiente. Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo y alcance del umbral que se elaborará a partir de la información proporcionada por los productores e importadores? El objetivo de este umbral realmente es facilitar a los fabricantes o importadores las notificaciones, ¿no? Porque es posible que de repente un fabricante o un importador esté trayendo al país de repente 10 kilos, que tal vez no puedan ser muy relevantes por el tipo de sustancia química. Entonces, anteriormente, como nosotros no contábamos con un umbral, teníamos o le estábamos haciendo pasar a ese importador por todo el proceso de aprobación
y a su vez tenía que reportarnos en el RENAS solamente por esos 10 kilos o qué sé yo, 5 kilos o a veces 250 gramos. Entonces era necesario establecer un umbral para también no afectar a aquellos importadores de las pequeñas empresas, ¿no? Considerando que estas empresas están en un proceso de formación, de crecimiento y también no afectar al mercado nacional. Por ahí va un poco la justificación y lo otro también es que en el registro nacional también estamos tomando como base este umbral para los reportes, también por temas administrativos directamente relacionados a estas empresas que estarían importando o fabricando bastante poco, ¿no? Perfecto. ¿Y qué va a pasar con las sustancias peligrosas que no son declaradas por los productores e importadores? ¿Cómo se va a actuar en esta situación? En este caso, ya como les indiqué, a partir del 2032 ya inicia el proceso de fiscalización, supervisión, fiscalización y sanciones. Estamos incluyendo el artículo 84 con un cuadro de tipificación de sanciones y también un cuadro de tipificación de infracciones y las sanciones correspondientes, ¿no? Ahí está numerada 27 faltas con la escala de sanciones que se estarían aplicando por ciertas infracciones. Perfecto. También preguntan si las clasificaciones diferentes al listado anticipado tendrían que ser avaladas por alguna información. Considerando también las directrices de OCDE, donde nos habla de una evaluación primaria y una evaluación completa, se ha visto conveniente que la parte de comunicación, o que anteriormente era el proceso de aprobación de las sustancias, en el proceso de comunicación simplemente nos van a enviar etiquetas, fichas de datos de seguridad y la clasificación que están adoptando, ¿no? Pero posterior a esto vamos a tener un proceso de priorización de ciertas sustancias que tal vez podríamos empezar por las cancerígenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción, peligrosas para el ambiente, entre otras características, tal vez temas de cantidades que se importan o se fabrican a nivel nacional. Y sobre la base de esto, ya se estarían pidiendo las evaluaciones de riesgos, ¿no? Como parte de las evaluaciones de riesgos, ya hay estudios precisamente que van a tener que presentar los fabricantes e importadores respecto a las mismas características intrínsecas de las sustancias químicas, así como estudios de laboratorio, tal vez de las dosis letales, de las sustancias químicas, tal vez temas de bioacumulación, entre otros criterios que ya el Ministerio de Salud va a establecer en un decreto supremo, ¿no? Para las evaluaciones de riesgos. Entonces sí va a haber una solicitud de información, pero va a ser posterior al proceso de priorización. Perfecto. Después también otra consulta es que entienden que el informe se aplicará a sustancias puras peligrosas y no peligrosas, ¿correcto? No entendí a qué informe se refiere. Pensé lo mismo cuando leí la pregunta. Quizás, Belisana, si nos puedes aclarar ahí en un comentario a qué informe te referís y retomo la pregunta en un ratito. Mientras paso a la siguiente. Tengo una duda sobre cómo debe realizarse la notificación de sustancias cuando éstas no se encuentran en su forma pura, sino como parte de una mezcla. Por ejemplo, en el caso de amonios cuaternarios que necesitan estar en un medio alcohólico para conservarse. En este caso, ¿se debe notificar la sustancia activa por separado como una sustancia pura o si considera la notificación de la sustancia contenida en la mezcla? En este caso se va a solicitar la información, bueno, para la notificación nada más se va a solicitar la información de la mezcla del producto como tal. Sin embargo, ya para la parte del registro al RENAS se va a solicitar los componentes por separado, pero como les indiqué, va a ser la sustancia por toda la empresa, no por cada una de las mezclas. Muy bien. Otra consulta es cómo informarán los fabricantes e importadores sobre las cantidades hasta junio del 27. ¿Cuál es el alcance? ¿Todas las sustancias o solo las sustancias peligrosas?
¿Podrías repetirme, por favor, la pregunta? Sí. ¿Cómo informarán los fabricantes e importadores las cantidades hasta junio del 2027? ¿Cuál es el alcance? ¿Todas las sustancias o solo las sustancias peligrosas? Hasta junio del 2027, déjame ver mi línea de tiempo. Ok, para el umbral. En este caso, sí vamos a solicitar la información de todas las sustancias químicas, ya sean peligrosas, no peligrosas, que estén en el mercado y que formen parte de las actividades de importación también. Es para todos, porque sobre la base de esto es que vamos a saber realmente cuándo se está importando, cuánto, bueno, vamos a poder establecer un umbral para las posteriores notificaciones y también para el registro de RENAS. Entonces, en este caso sí, en este proceso de línea base o de obtención de la línea base, vamos a requerir la información de todo. Muy bien. Otra consulta es cuál es el objetivo de tener que solicitar autorización de las fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas incluidas en el listado oficial, las que no han sido listadas o que tienen una clasificación diferente. ¿Cuál será el tiempo de respuesta de la autorización? Para el caso de las sustancias químicas presentes en una mezcla, ¿cómo va a ser el proceso de registro de RENASC y el proceso de autorización de la ficha de datos de seguridad? Ok. Acá hay dos cosas. Para el caso de las sustancias químicas que actualmente vienen siendo trabajadas con el Ministerio de Salud, al momento de solicitar la autorización que ya vienen realizando, como les indiqué, el Ministerio de Salud va a hacer una actualización de sus procedimientos para que incluyan cierta información adicional. Los plazos, el Ministerio de Salud ya lo estaría difundiendo como parte de esta actualización de los documentos, ¿no? Pero para aquellas sustancias que están, que son de competencia del Ministerio del Ambiente, estaríamos, no sé si podemos, si puedes proyectar la línea de tiempo como para ir guiándonos por ahí. Pero les voy comentando. Vamos a tener un proceso, como les indiqué, un proceso de adecuación, y durante este periodo van a poder ir notificando la información de las sustancias químicas que están igual al listado, diferente al listado, no incluidas en el listado y finalmente peligrosas. Ahora, esta notificación no significa de que el Ministerio del Ambiente, como anteriormente se había dicho, iba a hacer una revisión por cada una de las sustancias. No, lo que va a hacer el Ministerio del Ambiente es simplemente tomar la información que los fabricantes y los importadores nos van a entregar desde el 2028 hasta el 2031, y esto se va a ir incluyendo anualmente en las resoluciones ministeriales. Entonces, la información que nos pasan en el 2028 va a salir en la resolución de finales del 2028. O sea, va a estar lista para el 2029, donde empezaría el reporte al RENAS. Entonces, recuerden que en el 2029 el reporte al RENAS va a empezar con las sustancias que han sido reportadas en el 2028, ¿no? Entonces, tiene una relación entre la resolución de las sustancias que están aprobadas en el 2028 y la habilitación para el reporte al RENAS. Entonces, la lógica va un poco por ahí. Y en el siguiente año, el 2030, el reporte al RENAS va a ser de las sustancias que han sido aprobadas en la resolución ministerial 2, que incluye sustancias del 2028 y las del 2029. ¿No? Entonces, la finalidad es justamente eso. Y también, por otro lado, es el hecho de que ya no se va a hacer una revisión exhaustiva, es también disminuir la carga y los recursos que puedan requerir los fabricantes y los importadores para que se pueda hacer o bueno, crear también los antecedentes técnicos, las pruebas de laboratorio que anteriormente sí estábamos pidiendo, ¿no? Ahora ya no pedimos todo eso, simplemente estamos dejando las puertas abiertas para que los fabricantes y los importadores simplemente nos remitan la información específica, ¿no? Ya nos está incluyendo el tema de antecedentes técnicos que
nos habían indicado también fabricantes o importadores que era bastante costoso, ¿no? Entonces, en este punto no se va a solicitar y ya posteriormente, si es que entran evaluaciones de riesgos, se estaría solicitando. Muy bien. ¿Cuándo comenzarán los importadores fabricantes a reportar como tal? ¿A qué se refiere como tal? Calculo que debe No, ser el primer registro, ¿no? Como al RENAS, me Mm, imagino que se refiere al RENAS. El reporte al RENAS empieza en el 2029, con la información del 2028. Y estos reportes se van a dar del 1 de enero hasta el 31 de marzo. Como les indiqué, empiezan en el 2029 y esto ya se va a ir repitiendo anualmente. muy bien. Otra consulta es, mi consulta es con respecto a la opción del SGA. Entiendo que su aplicación se refiere a sustancias y mezclas que se manipulan en entornos laborales o industriales. ¿Podrían confirmar si efectivamente esto no aplica a productos que se comercializan exclusivamente para uso doméstico? Justamente tenemos una exclusión referido a aquellas sustancias químicas que que puedan ser cosméticos, farmacéuticos y que necesitan autorización sanitaria del Ministerio de Salud, NSO, si no me equivoco. Estas sustancias, no se requieren, bueno, en este caso, pues, aquellas sustancias que necesitan autorización NSO del Ministerio de Salud son básicamente aquellas sustancias químicas de uso doméstico, ¿no? Muy bien. Para el caso de productos agroquímicos y o plaguicidas, por ejemplo, etiquetado, FDS, etcétera, ¿se seguirán considerando las especificaciones del Manual Técnico Andino o en su efecto estarán dentro del alcance de esta nueva regulación? ¿Para cuál sustancias? Para pesticidas y bueno, plaguicidas, agroquímicos que están Ok, exceptuados. en el caso, justamente, este tipo de sustancias son una exclusión de nuestra norma. Aquellas sustancias que están ahorita con el Ministerio de Agricultura van a continuar con los lineamientos, los procedimientos del Ministerio de Agricultura. No están incluidas dentro de este reglamento. Perfecto. Quisiera consultar respecto al plazo de 6 meses que se menciona para el agotamiento de stock de etiquetas. ¿Existe una posibilidad de que este plazo pueda ampliarse en caso de ser necesario con el fin de evitar la eliminación de etiquetas ya impresas y facilitar una transición más eficiente para la industria? Nosotros, como les indiqué, ya hemos revisado este tema. Incluso hemos tenido también una reunión con la Cámara de Comercio. Anteriormente estábamos dando 4 meses para que se haga este agotamiento del stock de etiquetas. Pero anteriormente, primero tenían que pasar por aprobación por nosotros para que recién puedan implementar sus fichas de datos, sus etiquetas. Y entonces el plazo era demasiado corto, ¿no? Pero en este caso, como nosotros solamente estamos solicitando la información, la clasificación, etiquetas y fichas, de algún modo es solamente una comunicación que el fabricante y el importador van a hacer al Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, como les indicaba, desde la entrada en vigencia ya podrían ir agotando esas etiquetas porque finalmente no requieren una aprobación per se de parte del Ministerio del Ambiente que les diga que la ficha está bien hecha o no, si cuenta con toda la información, sino que ya pueden ir usando las nuevas etiquetas, cambiando las etiquetas que actualmente tienen, toda vez que en el 2028 simplemente van a enviarnos esas etiquetas y nosotros vamos a incluir esa clasificación y esa información que ustedes nos envían y lo vamos a incluir dentro de una resolución ministerial. No van a esperar a que, o realmente no necesitan una aprobación antes de poder utilizar las nuevas etiquetas, no, sino desde que ya entra en vigencia ya pueden ir tomando los requisitos que se están incluyendo dentro del reglamento para ir cambiando las etiquetas. Entonces, eh, consideramos que el tiempo hasta el 2029 ya es considerable, ¿no?
Por eso es que Bien. solamente después de la aprobación de la resolución les estamos dando 6 meses adicionales. Próxima pregunta es, si el MINSA es quien actualmente autoriza las mezclas químicas, ¿ya no debemos realizar el envío de la información al MINAM? No, aquellas sustancias, como les indicaba, que están pasando o requieren autorización del Ministerio de Salud, van a continuar pasando por el Ministerio de Salud. Aquellas que actualmente no están bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud, van a pasar por el Ministerio del Ambiente. Otra consulta es si podrían indicarnos más específicamente a qué hace referencia el umbral y cómo lo van a establecer. El umbral. Ok, el umbral, o mejor empecemos por cómo lo vamos a establecer. Ya, a partir de la entrada en vigencia del reglamento, o sea, 6 meses después de que se publique, se va a solicitar, o bueno, los fabricantes y los importadores van a tener que enviarnos cierta información para que el Ministerio del Ambiente pueda generar una línea base de información de sustancias químicas que se fabrican y se importan en el país. La información que estamos solicitando en este punto es, por ejemplo, datos generales de los fabricantes e importadores, cantidades y el tipo de sustancia química. Nada más, solamente es esa la información que se está solicitando y sobre la base de eso vamos a hacer un cálculo para establecer un umbral más adecuado, ¿no? Porque ya les había indicado de que habíamos tenido conversaciones con la Cámara de Comercio de Lima, con Produce, incluso con SUNAT, donde nos han facilitado cierta información, pero habíamos visto de que dentro de la información que nos entregaban no había una manera adecuada tal vez de poder disgregar aquellas sustancias que estaban excluidas del decreto legislativo, ¿no? Entonces, con la información que nos dan en este periodo, vamos a poder sacar el umbral y este umbral nos va a servir para que los fabricantes y los importadores, a partir del número que se coloque ahí, puedan, o bueno, ya va a ser exigible para ellos que presenten al Ministerio del Ambiente la clasificación, fichas de datos de seguridad y etiquetas, y a su vez también van a hacer, bueno, van a tener que reportar al RENAS. Entonces, esa es la finalidad de ese umbral, para que también aquellos fabricantes importadores que están por debajo del umbral y que tal vez la cantidad de sustancias químicas que fabriquen o importen sea mínima, no tengan que pasar por todos estos temas administrativos que de algún modo también podría afectar el tema de la productividad nacional, ¿no? Muy bien. Otra consulta es si las mezclas de productos químicos de uso alimentario se encuentran excluidas de la evaluación de riesgos mencionadas en el presente reglamento y hacen una aclaración diciendo que la consulta es para mezclas alimentarias de uso industrial, como sabores o aromatizantes. Aquellas sustancias que tengan ya esa clasificación de ser alimentarias están totalmente excluidas, ¿no? Sin embargo, es posible que alguna sustancia, tal vez no en el caso de alimentos o tal vez en farmacéuticos u otros, que no tengan esta clasificación, pero que sin embargo están siendo parte de la constitución de esta mezcla, esas sustancias estarían ingresando en este reglamento, ¿no? Siempre y cuando no tengan la clasificación, ya sea de farmacéutico, ya sea de cosmético o ya sea de alimentario. Muy bien. Después otra consulta es con respecto a la interoperabilidad de entidades competentes. ¿Están considerando la Compañía Nacional de Bomberos? Esto debido a la respuesta ante emergencias. Realmente no, es una muy buena pregunta, es un muy buen aporte. Podríamos evaluar su inclusión. Todavía no tenemos aprobado el documento, pero ya estamos en la etapa final. Voy a tomar nota y podemos evaluar la inclusión de la compañía de bomberos. Otra consulta es, para el caso de los insumos y productos formulados plaguicidas, ¿aplica también esta normativa? Ya le respondimos que no aplica. Otra consulta es, ¿tenemos que empezar a actualizar las fichas de datos de seguridad y las etiquetas después de la fecha límite de publicación de 6 meses, pero solo enviarlas para aprobación a partir del 2029?
Correcto, sí, desde la aprobación ya pueden ir actualizando las etiquetas si tienen la oportunidad, que de repente tienen un stock que está ya por terminarse eh, y requieren hacer, no sé, una compra tal vez de etiquetas o tener ya fichas de datos de seguridad impresas, podrían aprovechar ese espacio para de una vez hacer las actualizaciones. Y ya para el 2029, o perdón, 2028 ya nos estarían reportando estas nuevas etiquetas, fichas de datos de seguridad y clasificación. Otra consulta es cuál es la fecha estimada de publicación de la versión final del reglamento. Tenemos previsto, como les indicaba, el finales de junio es nuestra fecha límite y tal vez podría extenderse hasta la primera semana de julio. Bien. Otra consulta es la base de datos para realizar las clasificaciones de peligros de las mezclas. ¿Solo se puede tomar de la ECA? ¿Podemos usar la información de nuestra casa matriz, por ejemplo, de Estados Unidos, que ya tienen implementado el SGA desde mucho antes? Claro que sí. Tenemos un artículo, es el artículo 45, justamente del uso de información eh, como parte de los mecanismos de gestión de sustancias químicas, y ahí especificamos que para cualquier sustento que requiera realizar el fabricante o importador, pueden tomar información oficial de los inventarios oficiales existentes, también de las casas matrices, de los libros. O sea, hemos colocado una lista bastante grande donde pueden, o bueno, a partir del cual pueden sustentar las clasificaciones, las evaluaciones de riesgo o alguna información que se requiera, ¿no? También estamos incluyendo información de otros países, de aceptación mutua de datos, de la OCDE, laboratorios certificados, ¿no? Entonces hay una lista bastante amplia que se puede consultar, es el artículo 45 en esta nueva versión, que les va a poder ayudar y que justamente les está abriendo las puertas a que puedan emplear información no solamente del listado, porque el listado va a ser referencial nada más, sino también información que ustedes mismos puedan tener, ¿no? Muy bien. Otra consulta es si puede ser más específica con respecto a la clasificación, etiquetado y ficha de datos de seguridad previa a la comercialización de los polímeros. Ok. Creo que ahí se entendió un poquito mal. En el caso de los polímeros, tienen la licencia de poder seguir comercializándolo, importándolo hasta los 10 años después de la entrada en vigencia, ¿no? Del reglamento. Posterior a esto, lo que el Ministerio del Ambiente va a solicitar es que ya nos comuniquen que sus polímeros tienen clasificación, tienen etiquetas y fichas de datos de seguridad, ¿no? Entonces, recién a partir de los 10 años de entrada en vigencia, que sería 2035 más o menos, si es que se aprueba este año, es que comunicarían información de los polímeros, ¿no? Durante todo este periodo hasta el 2035 no existe restricción alguna respecto a la fabricación e importación de polímeros. Posterior a eso ya sería, si no llegaran a comunicar información de los polímeros, ya se ejecutaría un proceso de supervisión, fiscalización y sanción según corresponda, ¿no? Muy bien. Quedan algunas, vamos a ver si podemos cubrirlas. Cuando las mezclas no son peligrosas pero contienen algún ingrediente peligroso, ¿solicitarán la ficha de datos técnicos solo de la mezcla? Estamos incluyendo los límites déjame mirar un ratito, estamos incluyendo justamente los umbrales por cada tipo de clasificación de peligros que los fabricantes pueden adoptar para ver si es que las sustancias químicas que están o que forman parte de las mezclas van a ser relevantes o no para la constitución de la mezcla, ¿no? Que son los umbrales del SGA, Sí, correcto, correcto, justamente para son que esos tengan umbrales. referencia. Bien. Otra consulta es que entiendo que se tienen que registrar las sustancias químicas presentes en mezclas, pero cuando se importan y compran mezclas, los ingredientes normalmente son secretos comerciales. Según las reglas del SGA, para que las SDS de las mezclas en la sección 13 incluyan reportes de los rangos de las sustancias peligrosas,
¿Con esta información sería suficiente para reportar? O sea, la rearmo. Básicamente entiendo que la consulta es si con reportar únicamente las sustancias de la sección 3 del SGA se estaría cumpliendo con el requerimiento. Sí, exacto. Con los porcentajes, bueno, con los rangos tal vez de la sección 3 que se solicita, con eso se estaría cumpliendo prácticamente el reporte de esta información. Otra consulta es sobre cuándo saldrá el reglamento, que ya la respondimos. Otra consulta era de la aclaración de Belizana, que ella decía que en la presentación se destacó que a partir del 2031 se solicitarán informaciones sobre sustancias no peligrosas. Entendí que serán divididas para ser reportadas. Primero las peligrosas listadas y luego las no peligrosas. ¿Entendí correctamente? Creo que no entendí bien la pregunta, pero... Entiendo que la consulta es sobre el reporte de las no peligrosas a partir del 31. el reporte al RENAS. En el RENAS no tenemos reportes de no peligrosas. Creo que es en la pantalla, en la línea de tiempo, que a partir del 2031 dice no peligrosas. Ah, ok, es durante el proceso de adecuación. En el caso del RENAS, ahí no se va a reportar nada de peligrosas, pero durante el proceso de adecuación vamos a empezar, como dicen las flechas, ¿no? Primero con aquellas sustancias que tienen clasificación igual al listado, que son peligrosas, las peligrosas diferentes al listado, en 2030 las peligrosas no incluidas en el listado y al final aquellas sustancias no peligrosas. La Claro, se idea relaciona al SGA. Eso, es ir gradualmente, ¿no? no da registro, sino que sale Uh-huh. SGA. Bien. Sí, es la adecuación del SGA. Después tenemos la implementación del SGA implica la adopción de todos sus módulos. Si este fuera el caso, tanto para la sexta como las siguientes ediciones, ¿cómo compatibilizan esto con las clasificaciones del CLP que dejan fuera ciertas clases y categorías de peligro? Sí, justamente estamos incluyendo dos anexos, el anexo 1 y 2, donde justamente se puede ver las diferencias entre cada una de las ediciones del SGA, ¿no? Adicionalmente, con respecto al CLP, como bien les indicábamos, las clasificaciones existentes en el CLP también pueden ser tomadas, ¿no? En consideración durante el proceso de reporte de las sustancias químicas, de las fichas de datos de seguridad y de las clasificaciones. Entonces no va a haber ningún problema realmente al respecto, toda vez que estamos incluyendo también herramientas dentro del reglamento para que pueda ser un poco más fácil, un poco más amigable la adopción de cualquiera de las versiones o de las ediciones del SGA. Muy bien, tomo las próximas 4 preguntas y ya terminamos, las hacemos rapidito. ¿Hay intención de publicar una guía de preguntas y respuestas para consulta? Sí, precisamente como parte también de la misma plataforma que va, que va a incluir al RNAS, vamos a incluir una sección de preguntas y respuestas. En adición a eso, los fabricantes, importadores o cualquier usuario puede hacer consultas directamente al Ministerio del Ambiente cuando quieran, ¿no? Entonces, podríamos responderles desde ya ciertas consultas que puedan tener o también podrían esperar a que la plataforma ya esté disponible al público para que puedan ingresar también sus preguntas y respuestas, pero también va a haber una sección donde ciertas preguntas ya van a estar resueltas para que Muy bien. puedan revisar. ¿Qué consideraciones se han tenido para las muestras sin valor comercial de investigación y desarrollo, etcétera? ¿Hay límites de cantidad? Para aquellas sin valor comercial se está tomando la referencia de aduanas, donde justamente aduanas, conversando con esta institución, se ha considerado tomar tal cual la definición que tienen actualmente, ¿no? En el libro de aduanas
actualizado. ¿Cuál era la otra? No recuerdo. No, si tiene un límite de cantidad, que creo que justamente esa Ah, definición está sí. ahí donde estás mencionando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, correcto. Se está Luego, tomando los mismos datos de aduana. bien, si han realizado la evaluación de cantidad de información que van a tener que analizar y el volumen operativo que implica este decreto. Otras regiones y países han puesto límites de registro de 1 tonelada o 100 kilogramos. Estos valores son más sensatos para iniciar un nuevo proceso con tanta complejidad y entiendo que eso ya fue respondido cuando hablamos del tema de umbrales, que por eso se va a establecer un umbral. Y una última es de Rosa María, si se puede tener acceso al nuevo proyecto de reglamento, que también la pide Jorge Luis Salas López. ¿Dónde se puede descargar el proyecto de reglamento? Todavía estamos culminando el proceso de elaboración y vamos a tener una respuesta de aquellas instituciones que han podido opinar en el proceso de publicación de este documento. Durante la siguiente semana vamos a estar respondiéndoles con la matriz de comentarios que nos han enviado, y también se va a estar adjuntando esta versión preliminar porque posterior a esto vamos a pasar ya por el proceso de validación por todos los sectores. Ya se ha estado conversando con los sectores, pero ya vamos a pasar por la validación oficial de los sectores, ¿no? En este proceso se va a definir si es que va a existir o no una publicación adicional. Eso ya es un mecanismo legal que se tiene que evaluar con los sectores para que el documento sea aprobado. Entonces, por el momento, solamente vamos a ir respondiendo o vamos a ir enviando mediante cartas el reglamento a aquellas entidades e instituciones que nos han podido comentar el documento, ¿no? Ahora, es importante indicar que si bien les estaríamos remitiendo este proyecto de reglamento, tal vez no sea la versión final, porque cuando ya entre a la revisión oficial por los ministerios, es posible que existan cambios, ¿no? Eso siempre haciéndoles recordar para que después no nos digan, pero no nos presentaste esto, si no fue eso, y se aprobó otra cosa, ¿no? Entonces, no queremos no queremos ocultarles las cosas en el proceso de aprobación, porque es posible que nosotros vamos con esta propuesta y en el camino los otros ministerios u otros opinantes vean necesario hacer cambios o modificaciones a la normativa presentada. Muy bien, perdón, estaba con el micrófono apagado. Bueno, con esto creo que podemos dar cierre a la presentación de hoy. Sé que van apareciendo nuevas consultas, pero bueno, en algún momento tenemos que poner un límite y ya estamos pasados unos cuantos minutos del horario del webinar. Sonia, muchísimas gracias como siempre por la predisposición de presentar aquí al ARCF. Como verás, hubo por momentos más de 200 inscritos, así que invito a que este canal siga abierto para nuevas instancias de conversación que podamos establecer, seguir resolviendo dudas que son muchas, y bueno, acercarnos a una implementación exitosa. Muchas gracias, Sonia. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la apertura que nos han dado al Perú para presentarles cómo está avanzando nuestro reglamento. Realmente esperamos que antes de que culmine este semestre podamos tener buenas noticias de que este proyecto está siendo aprobado. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por participar y bueno, nos encontraremos en una próxima instancia. Hasta luego. Hasta luego.